Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Apotegmas, yo soy Román Alboix y hoy voy a hablaros de la vacuna. Yo no soy antivacunas, para quien la necesite pues deberá ponérsela, pero esta vacuna es algo distinto, no estamos hablando de ponerse la antigripal o la del tétanos cuando te hincas un clavo en el pie. Y a eso mismo es a lo que vamos a arrojar luz. Empresas, fundaciones, personajes van a ser pasados por la lupa escrutadora. No intento en este ejercicio provocar una decisión sobre vacunarte o no, o hablar a favor o en contra de las vacunas. Simplemente voy a poner los datos oficiales juntos y en orden, y sobre ellos tú podrás llegar a una conclusión. Me gustaría añadir que no soy virólogo ni médico, así que por tanto no entraré sobre lo que lleva el brebaje. Pero mi primer estamento es que Bill Gates tampoco lo es, y es al primero al que se le arrojan cuestiones sobre el tema, ya que todo sobre la COVID-19 está salpicado de su dinero. Sin más, poneros cómodos y vamos a por ello. Es impetuosa la necesidad de comprender que la vacuna es algo más que el siguiente paso natural en el transcurso de esta enfermedad. Ya creas que es una pandemia o una plandemia. En todos los países sobre el planeta se han implantado leyes dictaminadas por personas a las que no hemos elegido, ni le hemos dado poder alguno. Las mismas que han reducido nuestra libertad a un mero dicho que parece perderse en las amarillentas hojas de raídos libros. Por tanto, es ahora el momento de mirar en retrospectiva desde el inicio de todo esto el 31 de diciembre de 2019. Perdón, el 18 de octubre de 2019. No, mayo de 2018. Tampoco. Perdón de nuevo. Quise decir el 22 de junio de 2001. Sí, esta es la fecha en que el Instituto Johns Hopkins lleva a cabo su primer simulacro sobre un virus. Y hasta donde he visto es el primer ejercicio que ejecutó de esta índole. Me refiero, claro, anterior del ejercicio que se llevó a cabo 3 meses antes de hacer público la expansión del nuevo coronavirus en el llamado evento 201. Bien, pongamos las cosas en orden. Todo empieza, como he dicho, el 22 de junio de 2001. Con el evento Dark Winter. En este caso, el ejercicio imaginario estaba basado en una amenaza bioterrorista. El escenario propuesto se desarrollaba durante un conflicto entre China y Taiwán, que habría llevado a una incursión mandarina a la isla y habría comenzado con un brote epidémico de gripe porcina, dispersada en sobres a ciertos personajes del poder en Taiwán. En el supuesto se mezclan también los ataques terroristas de Al-Qaeda, que serían subvencionados por los rusos, la persecución de Osama Bin Laden y la guerra entre Kuwait e Irak. Todo esto discurre en el juego. Hacia la mitad de la sesión irrumpe, de una manera inesperada, un ataque sobre Estados Unidos, del grupo islamista. ¿Recuerdas qué ocurrió 3 meses después en el mundo real? Y después, una semana posterior a que los aviones atravesaran las Torres Gemelas, ocurre el ataque de Anthrax o Amerithrax, como se llamó en USA, el 18 de septiembre de 2001. El ejercicio finalizó con lo que ellos califican
un éxito, citando de los datos del informe del evento imaginario, Estados Unidos se apropiaría del petróleo de Oriente Medio y gracias a la guerra de Irak, la tensión China-Taiwán se habría calmado, ya que Rusia y Al-Qaeda debieron centrarse en la guerra. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. El 14 de enero de 2005, el Instituto Johns Hopkins lleva a cabo otro ejercicio de bioterrorismo, llamado Atlantic Storm, 6 días antes de que George Bush Jr. fuera reelegido presidente de los Estados Unidos. En este caso se simula sobre la situación mundial real de ese momento, claro. Y el escenario corre así. Varios ataques de viruela por parte de grupos terroristas árabes que habrían robado el virus de antiguas bases militares de la Unión Soviética. Los ataques se suceden en diferentes lugares separados. A los pocos meses, desde Austria, se dispersaría otro brote de ébola, en este caso perpetrado por el mismo grupo islámico, en diferentes ciudades de Europa Central y también en Los Ángeles, Nueva York y Estambul. No se ofrecen resultados del ejercicio general, pero sí me ha parecido curioso que ante el incremento de infectados de viruela se prepara una vacuna de emergencia en menos de 18 meses. ¿Adivinas en cuánto? En 11 meses exactamente, y que se introdujo por lo que se llama vacunación de anillo, es decir, inyectarla solo a aquellos sanos que están en riesgo y dejar morir a los que padecen la enfermedad o tienen un muy alto riesgo, es decir, vacunar a la gente joven. Este fue el sistema de vacunación empleado en África durante la epidemia o pandemia de ébola. I think an epidemic, either naturally caused or intentionally caused, is the most likely thing to cause, say, 10 million excess deaths. Pasan los años y llegamos al 15 de mayo de 2018. Johns Hopkins Institute vuelve a hacer otro de sus simulacros, en este caso el evento CLADE-X. En este caso el ejercicio es distinto. El patógeno que provoca la pandemia es nuevo y otra innovación, en este caso técnica, es que el evento se retransmitió en directo a través de Facebook y que atendieron no solo políticos, como en los anteriores, sino también representantes del ámbito financiero, de la empresa, de la prensa y diferentes organizaciones privadas y públicas de salud. El virus sería una parainfluenza, un tipo de gripe ya vencida en los años 50 y que habría sufrido alguna mutación natural. El escenario dicta que el virus no es altamente letal ni contagioso, pero que la falta de medicamentos para combatirlo hace que su control sea complicado. Provocará tos y problemas respiratorios que requieren en una última instancia hospitalización y cuidados intensivos. Se fija la mortalidad en un 20% de los pacientes graves. El problema que presenta es que comienza a contagiarse al carecer de las medicinas apropiadas, y esto provoca que los centros se colapsen pronto. Esto ya nos suena más. Se recomienda en el ejercicio imaginario la creación acelerada de vacunas con mínima experimentación que se pueda comenzar a inyectar en meses y no en años, menos de 18 meses de nuevo. Otra medida y solución final es la implantación de un sistema de salud mundial. En
En este caso tampoco se confirma un resultado en el informe. Simplemente se termina diciendo que se pretende preparar al mundo para una posible pandemia mundial y tener unas líneas de acción preparadas. Por fin alcanzamos el evento 201, 18 de octubre de 2019. It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. The sickest required intensive care. Many died. Experts agree, unless it is quickly controlled, it could lead to a severe pandemic. In 3 months, we could be approaching 10 million cases. And there are problems emerging that can only be solved by global business and governments working together. A global stockpile would certainly help ensure more rational and strategic allocation, but the reality is that we don't have the logistics capability, even within the UN, to bring that together in one place and run it. So this is where I think a collaboration between the international organizations like the World Health Organization and the private sector, which runs these supply chains for many purposes every day. Understand where the supplies are, make smart decisions about how to allocate them to the people who need them in the places that need them the most, and then work with the industry to move those supplies from where they are today to where they need to be. So to be completely clear, most of this production would already be committed in contracts. Yes. It is almost unheard of that people are producing product without having a forward commitment for the consumption of that product. So the first thing that needs to be done, because this is not something that the countries currently control, unless countries are going to bring about emergency situations and co-opt an existing supply chain. I think the travel sector is taking a huge hit. Travel bookings are down 45% and many flights have been canceled. So the policy question for this board now is how should financial resources be prioritized? We don't have money to pay for all of these urgent problems. Hotels will be experiencing, crippling losses doing that. And we know that the hotel business in itself makes up 5% of the GDP. Governments need to be willing to do things that are out of their historical perspective, or for the most part, it's really a war footing that we need to be on. Governments helping with tax breaks or subsidies of that nature to increase manufacturing of those types of products. It can happen quickly. A Marshall-type plan, don't mean to say that exactly, but a Marshall Plan that can go into effect can stimulate change very quickly. We're at a moment where the social media platforms have to step forward and recognize the moment to assert that they're a technology platform and not a broadcaster is over. They, in fact, have to be a participant in broadcasting accurate information and partnering with the scientific and health communities to counterweight, if not flood the zone, of accurate information, because a step up from the part of the governments on enforcement actions against fake news. Resumiendo el vídeo, vemos que la salud en sí misma es poco mencionada. Lo que les preocupa es la economía, la logística, la caída de las empresas de viajes y rendir las empresas privadas y gobiernos a las organizaciones supranacionales. Se entrevé cómo se propone que los gobiernos deben adoptar medidas autoritarias y marciales. Parece que el simulacro fue útil, pues estas son las medidas que hemos comprobado en los países donde residimos. Todo es cuanto menos relevante, pero los puntos principales son la aceleración de un medicamento y el control de la información. Por supuesto, no es la pandemia como efecto directo del virus lo que lleva a la ruina, sino las medidas que ellos consideran necesarias y aplican. El ejercicio concluye como un lúgubre desastre de mortandad y muerte económica.
The outcome of the CAPS pandemic in Event 201 was catastrophic. 65 million people died in the first 18 months. The global economy was in a free fall. The GDP down 11%. Stock markets around the world plummeted between 20 and 40% and headed into a downward cycle of fear and low expectation. Economists say the economic turmoil caused by such a pandemic will last for years, perhaps a decade. The societal impacts, the loss of faith in government, the distrust of news, and the breakdown of social cohesion could last even longer. So, are we, as a global community, now finally ready to do the hard work needed to prepare for the next pandemic? Todo esto tiene muchas coincidencias, desde el evento Dark Winter, casualidades de la vida. No vamos a pensar mal de estos filántropos que velan por nuestra seguridad, ¿verdad? Paremos unos instantes antes de continuar en la empresa participante en el evento 201, la llamada Edelman, cuyo representante era Matthew Harrington, y nos hablaba del control de la información, no permitir que los medios sacasen noticias que no se proporcionan directamente desde las fuentes oficiales aceptadas. ¿A qué se dedica Edelman? Esta empresa asesora sobre marketing a todas las compañías que existen. Cualquier producto que esté en tu casa ha sido pasado por el filtro de marketing de Edelman. Desde tu camiseta a tu bolígrafo, tus muebles, tus medicamentos, la televisión que ves o la música que escuchas. Absolutamente todo. En su informe del 2020, que hace cada año, motivando en este caso nuevas directrices a seguir para la pandemia, nos habla de usar el miedo popular para el beneficio y de cambiar a través de la publicidad los valores de los ciudadanos. Se titula El barómetro de la confianza de la gente. En el mismo se sectoriza a la población en raza, edad, estatus familiar y social. It's a time of brand democracy. Vamos a profundizar más en esta asesoría. Su presidente es Richard Edelman. Él es un habitual del encuentro anual en Davos del Foro Económico Mundial desde el 2007. También es el vicepresidente del Concilio Atlántico, que en sus propias palabras se define así. El Atlantic Council promueve el liderazgo constructivo y el compromiso de los asuntos internacionales sobre la base del papel central de la comunidad atlántica en la respuesta a los desafíos globales. El Consejo proporciona un foro esencial para navegar por los dramáticos cambios económicos y políticos que definen el siglo XXI, al informar y galvanizar su red de líderes mundiales de influencia única. A través de los documentos que escribimos, las ideas que generamos y las comunidades que construimos, el Consejo da forma a las opciones políticas y estratégicas para crear un mundo más seguro y próspero. ¿Quiere decir esto que estamos sujetos a las decisiones de un concilio? ¿Existe realmente la democracia entonces o es una górgona? Cuando nos adentramos en su página web, observamos que toda esta parrafada que os he dicho es una forma de, citando textual, acercar tratos entre el Partido Comunista Chino y las 10 democracias dominantes del mundo, entre las que cita a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Alemania, entre otras.
Este proyecto está reforzado por el Comité Nacional de Relaciones entre China y Estados Unidos, al que también pertenece Richard Edelman. No deseo discurrir en los beneficios que ha sacado China de la pandemia y del empeño mediático en aniquilar la figura de Donald Trump de la Casa Blanca, pero vosotros podéis llegar a vuestras conclusiones. Pero, ¿quién apoya estos ejercicios del Instituto Johns Hopkins? No me quiero detener en los más antiguos, ya que no corresponden exactamente con lo que aquí se trata. En el ejercicio Claytex empezamos a encontrar trazas que nos parecen más interesantes para el análisis que nos junta hoy. Está financiado por los fondos de la Open Philanthropy Project. Esto se repite en el evento 201. En ambos casos, los dos ejercicios son emitidos en directo por Facebook. En ambos casos colabora Bill y Melinda Gates Foundation. En ambos casos colabora el Banco Mundial. Y en ambos casos también colaboran el Foro Económico Mundial. Estos tres últimos también tienen participación activa, decisiva y monetaria en el evento 201. Sepamos quién es la Open Philanthropy Project y entenderemos un par de cosas. Esta fundación pertenece a Dustin Moskovitz y su mujer Carrie Tuna, quien también son propietarios de otras fundaciones. Ella era escritora en el Wall Street Journal, pero decidió dedicarse por completo a sus tareas filantrópicas. Moskovitz quizá te suene más porque fue el cofundador de Facebook. Uno de ellos abandonó la dirección de la empresa en 2008, pero permaneció como accionista hasta día de hoy. La fundación dona dinero desde 2016 al Partido Demócrata, especialmente a la campaña de Hillary Clinton en su momento y en la actual de Joe Biden. También donó a los candidatos demócratas que se presentaban en los diferentes estados de América, especialmente al marido de su colega, cofundador de Facebook, Chris Hughes, el candidato Sean Eldridge. Durante estos años ha donado cada vez unos $10.000, de manera que la suma total puede ser bastante cuantiosa. Pero no es que esto me parezca mal ni bien, cada uno con su dinero hace lo que quiere, faltaría más. Pero cuando analicemos quiénes donan para el mantenimiento de la Open Philanthropy Project, podremos comprender un poco más el interés y aquello que llaman economía circular, ligada a la política circular, aunque yo prefiero llamarlo en su completitud círculo vicioso. Bien, entre sus donantes, desde el 2017, encontramos al MIT, el Instituto de Massachusetts, del que hablaremos también un poco más adelante. La Federation of American Scientists, que se dedican a la preparación para pandemias. El CSIS, que todos conocemos, la Universidad de Berkeley, directamente relacionada con los experimentos de MKUltra desde los 50 a los 70 del siglo pasado, y que acogió a los pensadores de la Escuela de Frankfurt cuando estos huyeron de Alemania. Diferentes laboratorios privados dedicados a la inteligencia artificial, entre ellos Elon Musk. La LMP, dedicada a los movimientos migratorios y que está relacionada de forma indirecta con los temas de Canarias y Baleares, como con los movimientos migratorios ocurridos en Sudamérica. El Johns Hopkins Institute,
otras universidades estadounidenses que se han dedicado al estudio de la COVID-19 en este 2020, y Microsoft, es decir, Bill Gates, que si bien no es presidente de la empresa, es asesor en estos días que corren. Estos son algunos, otros son laboratorios dedicados al ébola, la viruela y otros proyectos ligados a la Agenda 2030. Pero son tantos y tan diversos que de ponerme a listar todos estaría bastantes horas. La idea que quiero transmitir es que el dinero no es perdido en este círculo, ni la influencia de unos sobre otros. Lo que se dona a uno, luego se dona a otro. Al proyecto de uno, luego se le une el otro, siendo el resultado un beneficio económico de dimensiones incalculables y un entramado de sociedades, personajes y fundaciones que, por nuestro supuesto bien, nos dirigen a un propósito del que solo atisbamos una pequeña luz en la oscuridad. Personalmente no recuerdo haberles dado permiso a ninguno de ellos para tomar decisiones por mi persona. De entre todas las corporaciones mencionadas, algunas con relación obvia, otras interesantes por sus oscuras raíces y otras pertenecientes de forma directa a este círculo político-económico de poder e intereses. Quiero comentar por encima la influencia del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. En este centro privado se dedica a inculcar, difundir y presentar las nuevas tecnologías como definiría su fundador William Barton Rogers en el 1861. En la actualidad, el 17 de marzo del 2020, lanzaba un artículo en el que explicaba que el distanciamiento social sería perpetuo. El artículo comienza con esta rotunda afirmación: para detener el coronavirus necesitaremos cambiar radicalmente casi todo lo que hacemos. Cómo trabajamos, hacemos ejercicio, socializamos, compramos, administramos nuestra salud, educamos a nuestros hijos, cuidamos de los miembros de la familia. Todos queremos que las cosas vuelvan a la normalidad rápidamente, pero la mayoría de nosotros probablemente aún no nos hemos dado cuenta. Pronto lo haremos. Es que las cosas no volverán a la normalidad después de unas semanas o incluso unos pocos meses. Algunas cosas nunca lo harán. Continúa el artículo amenazando más adelante que si no queremos que el COVID-19 dure para muchos años o para siempre, debemos mantenernos encerrados hasta que encontremos una vacuna. La teoría del miedo que explicaba antes, que proponía la asesoría Edelman, parece cobrar más sentido cuando observamos el artículo del MIT, que dice así cuando se cuestionan cómo de draconianas deberán ser las medidas a tomar por los gobiernos. Y cito: mientras alguien en el mundo tenga el virus, los brotes pueden y seguirán ocurriendo sin estrictos controles para contenerlos. Se presenta un gráfico en el que se auspician las olas o rebrotes y que los confinamientos vendrán cada vez que estos rebrotes ocurran, tal como vemos en la imagen. El artículo propone un control poblacional por parte de las instituciones y el adoctrinamiento que lleve a los individuos a convencerse que deben reducir su vida social a un 75%. Dictamina cuántas veces y con cuántas personas se debe salir. Da una línea marcada de cómo y cuándo se deben abrir las escuelas, negocios y centros de reunión. Por supuesto, teletrabajo y enseñanza online. El MIT dice que viviremos en un estado de pandemia que cesará por cortos periodos en los que podremos tener una normalidad reducida.
hasta que ocurra un rebrote y debamos volver a los confinamientos. ¿Será esto la nueva normalidad? Pero quizás sea positivo recordar lo que decía Bill Gates en julio en la CBS sobre la vacuna y entendamos un poco la magnitud del estudio en correlación con el tema de hoy. You know, several months ago, you said we need a consistent nationwide approach to shutting down. And you said back then that if it didn't happen, it would be a recipe for disaster. Do you think we're witnessing that disaster now? Well, there's a lot of things we can go back, and say, why wasn't there a federal testing plan? Why didn't we get the turnaround on the testing down? Why aren't we getting the tests out to low-income minority communities? Serious mistakes were made, some of which are because we didn't understand the virus very well. The understanding about the importance of masks came later than we wish it had. And then the U.S. had the lowest compliance with mask use of any country. Didn't have the leadership message there. So, yes, we have a lot of regrets, but, we do have innovations in the pipeline that should reduce the death rate and, eventually, by the end of next year, get us out of this terrible situation. What needs to be done immediately? Well, some of the policies were a mistake. Opening up bars, the economic benefit versus the infection risk of a lot of activities like that made it a mistake. And so now in most of the U.S., we need to absolutely avoid those things. We need to distance, we need to use masks. By fall 2021, which is a long time from now, I think we'll have things under control enough. But the president said just this weekend that the U.S. has the lowest mortality rate in the world. Is that factually correct? Not at all, not even close. I mean, by almost every measure, the U.S. is one of the worst. And I think we can change that, but it's an ugly picture. I want to turn now to the race for a cure. We've seen a lot of promising news this week on the vaccine front. What do you make of the results from AstraZeneca and Moderna? Well, it's very hard to characterize complex scientific things in a sort of simple to understand format. We don't know if these vaccines will work. We don't know if they'll work to avoid deaths. We don't know if they'll work to avoid transmission. That's why we're working on so many first-generation vaccines and a whole bunch of second-generation vaccines that, although they'll take more time, they are more likely to be extremely effective. Al menos ahora sabemos que estos eventos y estudios no son un mero entretenimiento para estos multimillonarios, sino que tenemos todo lo mencionado anteriormente aplicado al milímetro. Ya el 31 de marzo la revista Lancet y el NCBI, por sus siglas en inglés, Centro Nacional de Información Biotecnológica, publicaban el documento oficial que anunciaba la implementación de todos estos rigores como único sistema de control de la pandemia y el trabajo prioritario de conseguir una vacuna con financiación del Banco Mundial. Como he dicho antes, yo no soy médico, ni lo pretendo, pero en mi calidad de ciudadano tengo el derecho y la obligación de investigar los documentos de todo tipo que nos alcanzan. Por tanto, me surgen preguntas, como por ejemplo, ¿por qué Wuhan, donde todo empezó, podemos verla así en estos momentos sin haber usado ninguna vacuna? Esta es la Gran Muralla China hace unas semanas abarrotada de gente. Esto es Yuyuan Garden en Shanghai, lleno de turistas locales. Y esto es un parque temático de Wuhan, donde cientos de personas han celebrado Halloween.
Unas imágenes que distan mucho de lo que se está viviendo en otros países en este momento. Vean esto, impresionan la verdad estas imágenes. Toda esa gente está de fiesta sin la distancia y sin la mascarilla y son de Wuhan. Ahí comenzó la pandemia de coronavirus y ahora ya lo ven, están haciendo allí vida normal. No han detectado ningún caso desde mayo. Ahora pasaremos a analizar a los dos fabricantes principales de la vacuna, Moderna y Pfizer, y otros puntos de interés sobre la misma. La primera cuestión que me viene a la cabeza es cuándo se comienza a investigar sobre el SARS-CoV-2 para encontrar una vacuna. Como hemos visto, Lancet anuncia la prioridad el 31 de marzo, pero cuando indagamos más encontramos que la revista Scientific American nos dice que días después del 10 de enero de 2020, Dan Barrow, inmunólogo y virologista que colabora con Johnson & Johnson, comienza a trabajar tan pronto como se publica desde China el genoma del misterioso virus. Lo mismo dice el propietario de Moderna. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Cuándo conoce China la peligrosidad del virus? ¿Y la OMS? Bien, este punto es peliagudo, pero en Apotegmas no se recurre a conspiraciones, sino a datos oficiales y comprobados. Así que no tiraré de las entrevistas de la doctora Li Mengjia u otros personajes que han salido en los últimos meses. Sin embargo, el CDC de Taiwán publica un tweet con un email en el que informa a la OMS, a la OMS, de al menos 7 casos de una pulmonía atípica en Wuhan, al que le hicieron caso omiso. Esto fue el 31 de diciembre de 2019. Curioso es que China dará a conocer el genoma del virus el día 10 de enero, pero la OMS indicará que la infección era de un nuevo tipo de coronavirus justo el día de antes. Acorde al timeline de la farmacéutica Merck y la propia Wikipedia, así que existe algo más oficialista. La pandemia se declara oficial el día 11 de marzo de 2020 a través de la OMS, 6 días antes que el MIT dispusiera las medidas que posiblemente no cambien nunca acorde a su artículo. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Asimismo, me viene otra pregunta. ¿Qué es una pandemia? Según la OMS, en su paper de mayo del 2009 sobre la gripe porcina, nos cuenta que una enfermedad epidémica ocurre cuando hay más casos de esa enfermedad de lo normal. Una pandemia es una epidemia mundial de una enfermedad. Una pandemia de influenza puede ocurrir cuando un nuevo virus de influenza aparece contra el cual la población humana no tiene inmunidad. ¿Y qué nos dice el CDC de la influenza? Que es una enfermedad respiratoria generalmente leve, pero que puede causar la muerte, contra la que no tenemos una inmunidad definida. Es decir, que desde el 2009 vivimos bajo la amenaza de una pandemia continuamente, si es que a la OMS, el MIT, Bill Gates o cualquiera de estos se le ocurre conveniente. Aún no conocemos si las vacunas serán válidas para combatir la COVID-19. Saquen sus propias conclusiones.
Moderna es una compañía americana de biotecnología pionera en la creación de medicamentos basados en el ARN mensajero. Comparada con otras compañías del tramo como Merck o la misma Pfizer, es una novata en esto del big business. Pero su especialización en este tipo de medicamentos la ha elevado a la cima durante esta pandemia. De hecho, ha contado con 955 millones de dólares del dinero público americano, según confirma la revista Forbes en su artículo del 29 de julio de 2020 llamado Moderna's Mysterious Coronavirus Vaccine Delivery System. Veamos qué nos explica el mismo propietario de Moderna, el billonario francés Stéphane Bancel, en esta entrevista del 2017. The way we're trying to change how we do medicines for patients is we're trying to make directly the messenger RNA between your DNA and your protein. So we make the messenger RNA and we inject the patient, the messenger RNA, and their body by itself makes the protein that's going to cure them. That's what we're trying to do. Yeah, actually it is not. We're trying to do the right biology so that we can get the right medicine to patients. The big problem with the pharmaceutical industry is it's a trial and error business. They try millions of things for one thing to get approved. We think that a much better way to do it is to, using the software of life, using messenger RNA, is to design the right protein so that you're going to be cured once and for all. That's kind of how we think about it. And so we don't believe that you need $1 billion drug so that you can make a profit, so that you can survive. We think that you could have much smaller medicines because diseases are much more complicated. And we think that if you can do a drug much faster, because you use the software of life, if your drugs can be much cheaper, because you need a very little amount of messenger RNA. Every time we give you a messenger RNA medicine, for one molecule of mRNA getting into your body is going to make 1,000 copies. The thing I worry the most at night is we clearly have a true platform, because the difference between the mRNA for insulin or for the Zika vaccine is just the sequence of the letters. Like in software, you have zeros and ones. In messenger RNA, you have 4 letters. And so the difference between those two products is just the letters. So it takes a lot of time and a lot of research to get the first drug to work. But then the second, the third, the fourth, they go very, very fast. We now make 1,000 different messenger RNA drugs every month. If you will come to see us, in Kendall Square, we have just a huge farm of robots that just crank messenger RNA. So you see the upside of the platform is speed, scalability. The thing I worry about is the downside, because now that we know this is safe and working in human, and we're going to be publishing the clinical data early in the new year, is I worry about what can we mess up. Because if you make a mistake, you pick the wrong chemistry, you make a manufacturing mistake, all the drugs are wrong. That's the downside of the platform. Bancel nos contaba entonces pros y contras de esta novedosa tecnología y de cómo aplicando cambios en lo que él llama el software de la vida puede curar, pero a día de hoy y con el escenario que se ha expuesto hasta ahora, ¿qué conocemos de la vacuna Moderna para el SARS-CoV-2 a estas alturas del 2020? Veamos esta otra entrevista del pasado junio. Is that the virus is not too complicated. If you think about it, HIV was discovered in the 80s, and we still don't have a vaccine against HIV. So the scientific and medical community believes that the biology of the virus is druggable. And so I think there's a high probability that several vaccines will make it to the finish line. It could be as early as the end of the year or early next year. What the government... And so what we can do is we can basically use instructions. So what we do is we inject in your body a set of instructions, coding for the protein of a virus to teach your immune system how to make an antibody so that if you get a natural infection later, you'll be protected.
So you will make the protein that we design in our factory. So you will make the protein that we design in our factory. A set of instructions. Now, phase 2 will be completed when? So phase 2 should be completed in the summer in terms of the data. Those will still go for a year to have long-term safety monitoring. But what we did with the FDA, and every manufacturer does the same for this vaccine because of the pandemic, is we are moving to the next stage of testing only when we know safety. We do not wait for efficacy or for safety. So we don't take safety risk, but we move as fast as we can because of the pandemic. We don't know where the virus is going to be in the fall. And to get efficacy, we need people infected. Moderna y Pfizer han sido las vacunas elegidas para la inyección de la población del mundo. La pregunta ahora es qué permisos les han sido concedidos y qué significa en el ámbito práctico. Continuemos con los documentos de Moderna. En su informe oficial nos cuenta que el periodo de prueba no está completado. Debe ser de 25 meses y solo han pasado 12 desde que dieran el pistoletazo de salida el 10 de enero. No solo eso, sino que, como no se ha podido completar el periodo mínimo de 18 meses, solo existen pruebas de los efectos en la fase 1 de la vacuna y se arroja que tanto en la primera inyección como en la segunda ocurren efectos secundarios ya descritos por los pacientes de la COVID-19, siendo estos ya bien conocidos por todos a estas alturas de la pandemia. Me intriga más lo que Moderna dice en su página web. Lo primero que encontramos es que podría no ser útil para todos los que reciban la vacuna. Después describe los efectos ya mencionados. Continúa diciendo que podrían darse efectos más severos, que se conocerán conforme se hagan más vacunaciones. Y cierra con un alegato que culpará al médico que ponga la inyección en caso que ocurra. Entre otras cosas, una inflamación multisistémica o la aparición de la propia COVID-19 con la seguida muerte del recipiente. Aún con resultados tan laxos, el FDA americano le ha permitido el uso de emergencia autorizado y la EMA, su idéntico en la Unión Europea, mantiene a la población a la espera hasta el día 27, a día de hoy, martes 23, que estoy grabando, para dar su decisión sobre ambas vacunas. Y la campaña comenzará el mismo día que se dé a conocer esta decisión. El FDA, en su documento de hechos sobre la vacuna que debe conocer todo aquel que se la va a inyectar, advierte en varias ocasiones que no existe ningún medicamento aprobado por ellos para prevenir o curar la COVID-19 y que se ha permitido su uso como emergencia sanitaria. Advierten que podría curar la enfermedad, aunque no es un hecho empírico, y que finalmente es elección propia recibirla o no, la vacuna. La EMA, por su parte, espera que pasen algunos días para ver efectos en la población americana e inglesa, que ya fueron pinchados. Quizá lo más importante del archivo de la EMA sea que, en caso de ocurrir algún efecto secundario de mayor o menor gravedad, esperado o no, los laboratorios están libres de cargo y culpa algunos. Pfizer es una grande de la farmacéutica. Fue fundada en el 1849. Es una empresa que no ha ocultado que su fin no es salvar vidas, sino hacer negocio. De tal manera encontramos en su historia que se benefició de la penicilina hasta que en los 40 del siglo XX dejó de ser un producto caro y comenzó a comercializar terramacin.
que le reportaba más beneficios. No en vano fabricaron la Viagra como un potenciador sexual veterinario para criadores de animales, y al comprobar sus resultados lo pusieron para el uso humano, cuando en 1998 ocurrieron las famosas 155 muertes debido a paros cardíacos producidos por el medicamento, por la pildorita azul. No lo retiraron del mercado, aunque su venta descendió y comenzaron a experimentar hasta que consiguieron cambiar el formato por el de un vaporizador. No cuento esto como una curiosidad, más bien para comprender la filosofía de la empresa farmacéutica, Pfizer. Vale la pena analizar a sus propietarios actuales. Uno de ellos es Ernesto Barterelli, que se dedica a ser billonario. Aparte de poseer Pfizer, también es el dueño de la asesoría Waypoint, dedicada al campo de la inmobiliaria y la salud exclusivamente. Como no, se dedica a la filantropía a través de la Barterelli Foundation y la Faber Foundation. La primera dedicada a la conservación del mar, la enseñanza en África y promotora de estudios sobre la fertilidad. La segunda recauda fondos para la lucha contra la COVID-19. También se ha envuelto en diferentes proyectos de fertilidad que, siguiendo sus líneas separadas, todos llevan a Planet Parenthood. El otro propietario de la empresa es el veterinario griego Albert Boula, también interesado en los negocios y miembro del Business Council, que se dedica a la integración de grandes empresas y el gobierno de América. Este think tank está dirigido por el dueño de Amazon, Jeff Bezos, y ha tenido el honor de estar dirigido en otras ocasiones por dirigentes de JP Morgan, Bank of America, Johnson & Johnson y otras empresas de renombre. Otro grupo de empresarios al que pertenece Boula es la Business Roundtable, una contrapartida de NAFTA a la que exclusivamente pertenecen los dirigentes de las grandes empresas americanas y son creadores de posibles tratados y pólizas. Una de sus más recientes ideas fue la política de separación de familias inmigrantes en Estados Unidos, por la que en 2018 se criticó tanto a Donald Trump. En esta se incluyen nuevamente Jeff Bezos o Tim Cook de la compañía Apple, entre otros muchos, claro. Una de sus últimas declaraciones, del Dr. Boula, en el mes de diciembre, tras la aprobación de la FDA de la vacuna de su empresa, fue que él mismo no se va a vacunar de la COVID-19, sin añadir más explicaciones. Como bien se sabe, Pfizer se unió a BioNTech para terminar la vacuna, precisamente porque estos, BioNTech, trabajan con ARN mensajero, aunque este acuerdo no es actual, sino que se dio en el agosto de 2018 para desarrollar vacunas para la influenza. Curiosamente, poco después del mencionado evento de la Hopkins Institute CLADE-X, que mencionábamos anteriormente. Acorde al informe oficial de Pfizer, sí se habrían completado las 3 fases necesarias para comprobar los efectos de las vacunas, aunque estas habrían sido aceleradas debido a la emergencia de la situación. Los permisos y responsabilidades mencionados anteriormente con Moderna también aplican a Pfizer. No está aprobada, pero se permite su uso por emergencia y cualquier efecto secundario no tiene peso alguno sobre los creadores de la vacuna. Igual también en el caso de Europa, que se mantiene por ahora observadora. El informe dice que la vacuna es válida. De cualquier manera,
Nuevamente damos con los mismos síntomas naturales del SARS-CoV-2 como efectos secundarios que ocurren entre 7 y 14 días después de las inyecciones. Concluyen las fases con neutralización del virus, aunque hay una nota al final de los cuadros descriptivos de las fases, que dice así: los participantes VIH positivos no serán incluidos en el análisis de los objetivos de la fase 3, salvo por el objetivo exploratorio específico, aunque estos serán vacunados en todas las fases. Esto me lleva a la decisión tomada por el gobierno australiano de no continuar con su propia vacuna, con la experimentación de su propia vacuna, al haber arrojado estos resultados de falsos positivos en VIH durante el segundo tramo de la investigación. Simplemente apúntese el dato. En el documento, volviendo a Pfizer, se dice que en algunos casos se observó el realzamiento de la COVID, es decir, que se hacía más fuerte, tras la vacuna, que sería controlado con inyecciones para el coronavirus felino y el dengue. Existen otros pormenores asociados a la vacuna de Pfizer-BioNTech. Por ejemplo, el CDC americano ha elaborado un formulario para obtener información sobre el estado de la persona que se va a pinchar y si ésta es elegible o no para la vacunación. Cabe mencionar que las restricciones son las mismas mencionadas anteriormente con Moderna y que se presume una elección individual para pincharse en última instancia. Sin embargo, en el formulario leemos una advertencia en el encabezado de la página que dicta así: si respondes que sí a alguna pregunta, no quiere decir necesariamente que no debas de ser vacunado. Quiere decir que preguntas adicionales serán hechas. ¿Quiere decir esto que una vez te presentas para ser pinchado y entras en la habitación no hay vuelta atrás, aun por incidencias personales de salud? ¿Somos acaso un ganado de experimentación? Otra curiosidad que hallé en mis investigaciones aparece en la página web del CDC de preguntas frecuentes sobre la vacuna Pfizer-BioNTech. Enumera los posibles efectos secundarios, todos los comunes a la COVID-19, como ya hemos dicho, pero el último es adenopatía. Seguramente, como yo, te preguntas ¿qué es eso? Rápido me lancé a buscar en las enciclopedias de medicina hallando que es la hinchazón de los ganglios linfáticos por causas infecciosas o de cáncer. Entre los motivos de infección que se citan para que esto ocurra está, pues, os lo voy a decir, está la peste bubónica, sarampión, un tipo de herpes, hongos y, ahora viene lo interesante, así que atención, enfermedad del sueño, anthrax y el VIH. Curioso. Cierto es que solo tiene un 0,3% de probabilidades que ocurra, pero no es eso lo que llama la atención. De hecho, no tiene por qué ser mortal o añadir mortalidad a la COVID-19 propiamente. Debemos pensar más allá. La relación con dichas enfermedades y el estudio del virus SARS-CoV-2 en los informes oficiales es una constante. Para curarme en salud, pues no es mi intención descubrir nada, citaré al Premio Nobel de Medicina Louis Montagnier. Mi trabajo es exponer los hechos, eso es todo. Yo no acuso a nadie. Y añado de mi cosecha que solo presento los datos que ellos nos ofrecen. Mi conclusión es que no tengo datos suficientes para formar una decisión, una idea sobre la vacuna. ¿Por qué encontramos múltiples y diferentes efectos en el producto que se nos pretende administrar?
¿Por qué las instituciones oficiales y las compañías no toman la responsabilidad si es una situación de emergencia? Lo que sí atisbo, acorde a la historia, es que nuestras generaciones no van a tener una vida lo suficientemente larga para saber cuánto ha movido el dinero y los intereses en la toma de decisiones desde el 10 de enero de 2020 y cuánto ha sido la labor humanitaria. Cabe recordar a Maquiavelo en El Príncipe, cuando aconseja a su amigo Lorenzo de Medici formas de ejercer el gobierno de manera exitosa. Y dice así: nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ser ganado por la mentira. Y desde luego en el escenario de los eventos ocurridos este año que acaba, hay unos pocos que tienen mucho que ganar y muchos con poco que perder. Por tanto, la mejor arma que tenemos es la verdad. Hago un llamamiento a huir de las conspiraciones y a atenernos a los datos, pues, como decía Paracelso, la verdad está sobre la tierra. Un saludo y nos vemos en el próximo programa de Apotegmas. Recuerda que estas son las divagaciones de un ermitaño y que la conclusión final es tuya.